Well, happy Sunday, everyone. Feliz domingo, buenos días una vez más a la Iglesia Cuadrangular. Mi nombre es Chantal, tengo el privilegio de ser la pastora aquí y es un día maravilloso, es un día caluroso y estaba pensando en medio de los servicios y dijo, cuando estaba en Israel estaba así de caliente y esta experiencia la hemos traído aquí a ustedes. Está caliente aquí en Yakima esta semana. Esta mañana continuamos con nuestra serie La Fe Hace y hoy estudiaremos el capítulo 4, versículos 1 al 12. Y ha sido una vida, una serie vivificante y mi oración de hoy es que nos vayamos animados, desafiados, transformados por el Espíritu Santo. Empecemos con esto. El Espíritu hará un trabajo en nosotros. Saltando, leamos todo el pasaje de las Escrituras que vamos a ver esta mañana. Y tenemos que la idea principal y el contexto, veamos esta sección de las Escrituras, se titula Advertencia contra la mundanalidad. El capítulo 4 empieza diciendo así, ¿qué causa la pelea que causa entre ustedes? ¿Peleas? ¿No es esto que tus pasiones están en guerra dentro de ti? Deseas y no tienes. Por eso matas, codicias y no puedes obtener. Así que luchas y peleas. No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal para gastarlo en pasiones. Pueblo adúltero, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿O supones que es inútil que las Escrituras digan, Él anhela cenosamente el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros? Pero da más gracia, por eso dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos, por lo tanto, y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpia vuestros corazones, pecadores, y purificad vuestro corazón. Doble ánimo. Sé miserable y llora. Deja que tu risa se convierta en duelo y tu alegría en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Hermano, no hablen mal uno de otro. El que habla contra el hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Solo hay un juez y el que puede salvar y destruye. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Es algo bastante pesado, ¿no? ¿Te sientes emocionado, renovado esta mañana? Hoy quiero tomar los próximos 25 minutos para procesar en voz alta con ustedes todo lo que Dios ha estado hablando a mi corazón y analizar lo que Santiago dice, el por qué aplica a nosotros esto hoy. Porque si hay algo que ha seguido siendo un tema constante a lo largo de esta serie, ha sido que sabemos que no, las obras no es la que nos salvan. Sabemos que es a través de la fe por la gracia, no por las obras. Pero sabemos que nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras obras son simplemente un desbordamiento de la transformación del corazón. Y esta serie es tan crítica para el estado de nuestra iglesia y sobre todo este año del año de nuestra fundación. Creemos que Dios nos habla de la palabra de este marco, esta fundación para el año de 2021. Para cambiar de dentro hacia afuera. Todas las cosas de las que hemos estado pasando en este último año, todo el quebrantamiento en nosotros mismos, en nuestra iglesia, en nuestro pensamiento, como gente individualmente, colectivamente. Y lo que digo una y otra vez, este año pasado, cuando hay presión, cuando se nos aprieta, el carácter de la persona se expone, se revela. Y estamos hablando de una forma colectiva, y no solamente la iglesia. Y Dios, para ser honesto, todas las pruebas de este año pasado, es como si volvemos a las cosas como eran, lo normal, pero nos está reconstruyendo de dentro hacia afuera, nos está refinando a través del fuego, porque las escrituras dicen justamente eso, que nos refina a través del fuego.
Y esas escrituras dicen que la bondad amorosa de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y es la bondad amorosa de Dios que lleva a las personas al arrepentimiento también. Necesitamos ese avivamiento y eso es lo que hemos estado orando y lo que estamos creyendo en estos días. Y es lo que el mundo necesita. Y las escrituras, Santiago está hablando en esta capítulo 3. Estamos hablando de esta destrucción, este caos en nuestra vida. Y los que toman notas esta mañana, el primer tipo de guerra que vemos eh, en el versículo 1 es que hay una guerra entre nosotros. Una guerra entre nosotros. ¿Qué causa las peleas y qué causa las peleas entre nosotros mismos? Si miramos y examinamos la iglesia primitiva, descubrimos que había disfunción y demandas entre ellos mismos. En Corintios se ve cómo ellos se demandaban en las cortes, en los tribunales. Se demandaban. En Galatas 5 también vemos que los creyentes se les advirtió que no se destruyeran unos a otros. En Efesios 4, Pablo les amonesta a los efesios para que cultiven la unidad. Sabemos que por este quebrantamiento del mundo, frecuentemente estamos en guerra entre nosotros mismos, con otros. ¿Qué es lo que causa estas partes? Nuestras pasiones están. ¿Por qué? Porque deseamos y no pedimos bien. Porque no pedimos bien. Ese tipo de lo que habla Santiago justamente es una guerra con nosotros mismos. Y lo que Santiago está hablando aquí es que como humanos nunca estamos satisfechos. Todo lo que nos pide es ¿por qué estamos peleando? No es porque estamos vacíos por dentro, es porque nuestras pasiones de nuestras carnes estamos pidiendo atención, nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Y el pastor Jay compartió con nosotros la semana pasada como que nuestro matrimonio de a veces hay raíces en cuestión de argumentos que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay expectativas que no se cumplen y siempre hay argumentos, peleas entre nosotros mismos. Estas escrituras son estas expectativas que no se cumplen, expectativas insatisfechas. Y estamos pidiendo a Dios que nos llene, pero le pedimos que nos lleve con las cosas equivocadas. En el versículo 3 dice, pides y no recibes porque pides mal y los gastas las cosas que pides en tus pasiones. La oración es de esas cosas interesantes en el sentido de que la oración puede ser la cosa más simple y tan misteriosa al mismo tiempo. He escuchado muchos sermones, por ejemplo, como yo, dice la pastora, esa personalidad que tengo, me gusta que las cosas salgan bien, quiero ser perfecta la primera vez que hago las cosas. Cuando mis oraciones, lo digo en voz alta, si quiero que todo salga perfectamente, como si fuera una receta, cómo comunicarme con Dios, no importa el contexto. Y eso suena tonto realmente, porque no se puede. Es lo que deseo, ojalá si fuera. Y he escuchado a algunos decir que no hay una manera, he leído acerca de la oración. ¿Cuál es la forma correcta de orar? Pero no hay una forma incorrecta de orar. Últimamente es una plática con Dios. Hay elementos en los que estoy de acuerdo. Oro con los ojos abiertos o cuál es la postura en la que oramos. Oramos cuando estamos en la cama, con los ojos abiertos de nuevo, ¿o cómo? Eso es lo que estoy hablando. Pero realmente lo que este versículo está hablando no es el estilo
estilo que oramos de lo que Santiago está hablando, sino el contento, el contenido de nuestro corazón, porque podemos orar incorrectamente en realidad, porque los deseos o los impulsos mundanos, nos equivocamos en el corazón de la oración cuando solo acudimos a Dios pidiéndole que nos llene con las cosas de este mundo. Tenemos que llegar al punto que entendemos verdaderamente que el propósito de la oración no es hacer lo que queramos, sino hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hay guerra entre nosotros, cuando hay caos y la gente está en conflicto y en guerra consigo mismo, o con otros o con Dios, porque en vez de estar agradecidos con lo que tenemos, estamos desagradecimos y nos estamos, los deseos de nuestro corazón no estamos en, pero Dios es suficiente para nosotros. Pero lo que sucede es que le pedimos a Dios, tenemos que pedir a Dios que nos llene cosas para satisfacernos. No nos equivocamos, porque mi corazón, si Dios nos invita a que compartamos nuestro corazón, que Dios nos provee todo lo sucio que tenemos, todo lo que sea, traerle todo lo que tengamos de nosotros a Dios. Todo incluye nuestro corazón, todo eso, porque sabemos, ese es nuestro proveedor, ese es Dios, podemos confiarle a Dios. Pero lo que me refiero realmente es cuando llegamos al punto de que lo único que hacemos no es solo llevar las necesidades ante el Señor, sino solo llevar nuestros deseos egoístas, mundanas. Cuando le pedimos que nos llene con su gracia. Gálatas 5:13 dice: Ustedes, hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres, pero no usan su libertad para complacer la carne. Por eso digo, andad en el espíritu y no complaceréis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Por eso, fuera del espíritu, naturalmente desearíamos satisfacer los deseos de la carne. Por eso, Santiago dice, en el capítulo 4 dice, pueblo adúltero. Adúltero es una palabra fuerte. Santiago 4 es un capítulo y una palabra fuerte, porque esa imagen que Santiago nos dice es una oportunidad grande de tener esta relación increíble, satisfactoria con Dios. El que nos da vida, el que nos ama tanto. Y en lugar de apoyarnos en eso, nos inclinarnos a pedirle fuente última de la vida, que nos sustituya por lo que creemos que nos traerá felicidad. Por eso Santiago usa palabra. Por eso Santiago dice que el que quiere ser amigo de Dios es enemigo de la mentira y de lo malo. Por eso la Escritura dice que Él quiere vivir dentro de nosotros. Ahora, el tercer tipo de guerra que vemos en Santiago dice guerra con Dios. ¿Cómo declara un creyente la guerra con Dios? Siendo amigos con los enemigos de Dios, esas cosas es la que, si queremos estar en paz de Dios, y es muy complicado porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que cuando estamos siendo adaptados lentamente a la cultura de este mundo y nos adaptamos a esto, somos enemigos de Dios. El pastor Jake habló acerca de Romanos 12
cuando dice que no nos conformemos a los patrones de este mundo, sino transformemos la renovación de nuestra mente. Entonces podemos probar y aprobar la voluntad de Dios, su buena y agradable, perfecta voluntad. Y entonces el resultado final es que entonces estamos condenados con el mundo. Así, cuando vamos a Él en oración, lo que vemos que sucede es que mientras oramos y estamos en guerra con nuestras pasiones, estamos diciendo cuando oramos solo por nuestros deseos egoístas, es que estamos diciendo, no, Dios no es suficiente. Por favor, dame estas otras cosas para llenarme, porque tú solo no eres suficiente, Dios. Y lo que tenemos que entender con este tipo de oraciones es que una vez comienza a buscar las cosas del mundo, las escrituras dicen que te conviertes en enemigo de Dios. Francis Chan, un conocido pastor y autor, lo explica de esta manera. No es que cuando nos encontremos aquí estemos mirando a Dios diciendo eres mi enemigo. Así que haz una pausa y pregúntate esta mañana, ¿dónde estás buscando tu plenitud? Haz una pausa, pregúntate esto. ¿Dónde estás buscando tu plenitud? ¿Estás tratando de encontrar satisfacción en este mundo o estás buscando ser realizado por Dios? Reflexiona sobre esto y sé honesto contigo mismo. El versículo 6, Santiago continúa diciendo, pero él da más gracia. Por lo tanto dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si las palabras que estoy diciendo en estos momentos te hacen sentir incómodo, desafiado, frustrado, llamado, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes y a la gente no les gusta, se sienten incómodos con las palabras duras. Pero estas palabras tal vez te hacen sentir incómodo. Pues la Biblia, no yo, dice la pastora. La Biblia dice, no te pongas defensivo, no seas arrogante, porque Dios da gracia a los humildes. Y sé que puede ser difícil de hacer, pero la belleza de esto es que Santiago nos da algunos pasos realmente prácticos aquí, de la forma en que podemos hacer esto. Porque dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él saldrá de ti. Acércate a Dios y él se acerca a ti. Ve, la sumisión es un acto de voluntad. Este es diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La sumisión es lo que tenemos que hacer. La oración es lo que tenemos que hacer, la sumisión. Más de ti, menos de mí. ¿Y cómo se hace esto? Y Santiago dice, limpia tu corazón, tus manos, pecadores, y purifica tu corazón para que no peques más, no seas doble ánimo. Deja tu risa y que se convierta en duelo y tu alegría en tristeza. Humillaos al Señor y Él te exaltará. En otras palabras, los lugares de tu vida que donde te jactabas, el pecado del que solías hacer alarde, libremente publica fotos y todo, bromear, reírte. Santiago dice que esa risa se convierte en duelo y tu alegría en tristeza. Este versículo no se trata de condenación o juicio, se trata de bondad amorosa de Dios. Y Santiago está diciendo que es bueno equivocarse y experimentar convicción, arrepentimiento, porque eso te lleva a la libertad del perdón. Sabemos eso. Y la belleza de esto es que si obedecemos estas tres instrucciones, entonces Dios se acercará a nosotros, nos limpiará, nos perdonará y las guerras cesarán. No estaremos en guerra con Dios ni con nosotros, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Y cuando leemos escrituras como esto es difícil. Y dice Santiago, ¿por qué yo? O sea, al leer esto es difícil. Purifica tu corazón, pecadores. O sea, dice la pastora, yo no les digo eso a ustedes, pero la realidad es esta. La escritura es una buena nueva.
No debemos de alejarnos de la buena noticia de Jesús. Tenemos que tener atención que Jesús nos ama y murió por nosotros y nos perdona, pero también tenemos que tener un estándar alto. So, predicamos verdad, pasión, justicia. So, está justificado. La gracia, la verdad. So, hay fuerza, hay... La realidad es que debemos caminar con Jesús y nos mantiene un estándar alto. ¿Cómo podemos separarnos del resto de la gente si no es con un estándar alto? Miren todos los tiroteos, balazos que pasan en el mundo. La diferencia que debemos ser como cristianos, debemos ser diferentes. Por eso se nos llama a tener un estándar diferente. Y Santiago cierra esta porción de la Escritura diciendo, no hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla contra hermano o hermana es que juzga y no debe juzgar porque no es juez. No eres hacedor de la ley, sino solamente el juez hace eso. El juez es el que salva y destruye, pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Entonces, en última instancia, lo que vemos que Santiago dice aquí es que estamos llamados a dejar de luchar, a dejar de pelear con quienes están alrededor de nosotros y encontrar plenitud en Dios y no en los sustitutos del mundo y a luchar por la santificación. Mientras hacemos esto, Santiago nos advierte que no caigamos en la trampa de convertirnos en cristianos críticos. Es un poco loco y los cristianos tenemos una reputación muy buena. Es una realidad desafortunada. Cuando la gente dice que somos hipócritas, pues sí, sí soy, dice la pastora. Somos salvos por gracia, no por obras. Sin embargo, esa repetición, que no tenemos que ser jueces. Pero ¿qué favor tenemos con el hombre? Santiago dice, ¿quién crees que eres? Solo hay un juez. No eres tú. Todos seremos juzgados por el Rey. Hermanos, en Gálatas 6 dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que viven por el Espíritu deben restaurar a una persona suavemente. No dice que si alguien está atrapado en el pecado, júzguelo hasta que lo avergüencen. Lo suficiente para cambiar su comportamiento. No, no, no. Suavemente dice. Recuerdes la bondad amorosa de Dios. Si somos la gente de Dios, debemos de tener esa bondad de iglesia. Mientras cerramos esta mañana, tenemos que reflexionar. Queremos comenzar a evaluar nuestro corazón. Preguntarnos, ¿estamos en guerra con nosotros mismos o con los demás o con Dios? Esas tres preguntas. ¿Estamos en guerra con nosotros mismos, con los demás o con Dios? ¿Hemos caído en la trampa de la mundanalidad? ¿O hemos olvidado de que estamos llamados a destacarnos de este mundo, a ser diferentes? O eres como yo y te das cuenta de que la forma en que has estado orando en realidad ha sido incorrecta y quizá incluso sin querer le has estado pidiendo a Dios cosas que lo reemplazarían a Él. Es posible que sienta alguna convicción sobre la forma en que tiende a juzgar a las personas y que solamente Dios puede hacer eso. Mi oración es que Dios escudriñe nuestros corazones y nos revele dónde Él necesita hacer una obra. Va a haber un tiempo de oración para que Dios te permita en tu corazón y hable a tu corazón como creador del universo que te ama, te revele. Porque tienes la habilidad de escucharle cuando te hable a tu corazón. En un momento de silencio, Espíritu Santo, te damos gracias por la cruz, Señor. Muchas veces estamos en la vida diaria y aún en esos tiempos de meditación.
y de a veces no damos tiempo a Dios porque los niños están gritando por X cosas, pero ahorita queremos darte tiempo, Señor. Revélanos, Señor, dónde quieres trabajar en nuestra vida, Señor. Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la cruz. Nos arrepentimos por las formas en que hemos estado en guerra con nosotros mismos, con los demás, y nos arrepentimos por las formas en que les hemos tratado de hacerlo por otras cosas. Además de ti, Señor, nos arrepentimos por juzgar y ser duros. Espíritu Santo, trabaja en nosotros, en nuestros corazones. Haznos como tú. Mientras estamos en este tiempo de oración, en este proceso, reconocemos, tal vez por primera vez reconocemos que necesitamos un cambio. Necesitamos dirección, necesitamos cambio en nuestra vida. Tal vez hemos estado en guerra, de caos a caos, de conflicto en conflicto, y tal vez necesitemos dirección, necesitamos paz, necesitamos amor, alegría. Necesitamos un Salvador porque no podemos serlo solo, porque hay un Dios que te ama, que puede restaurarte, satisfacerte, y ese es Jesús. Jesús. Somos una iglesia que cree en la muerte y resurrección de Jesús y cree que nadie ha ido demasiado lejos para experimentar su amor y gracia. Si está aquí esta mañana y nunca ha tomado esa decisión y usted quiere rededicar su vida o escoger su vida, escoger aceptar a Jesús. Si sus padres son creyentes, eso no lo hace a usted creyente. Usted tiene que tomar esa decisión por sí mismo, porque la Biblia dice que todo lo que se toma es reconocer, creer que Cristo y confesar con nuestra boca que somos pecadores. Pero también hay un tercer elemento, es la sumisión de nuestra voluntad. Esa sumisión de nuestra voluntad. Si usted está aquí en este lugar y tiene que tomar esa decisión de decir sí a Jesús y de dar su vida a Jesús y hacerlo el Señor de su vida, levante su mano y decir, soy yo. Alguien en este lugar o en línea, esta es la oportunidad de decir sí a Jesús. Ya veo esa mano. Gracias, Señor. Okay, so here's what we're going to do. I'm going to pray this prayer out loud, and I'm going to invite you guys to pray this out loud with me. This is the prayer that ushers us into a relationship with God. And even if Esto es you're lo que nos already a lleva, con Christian, esta here's oración my nos challenge to lleva you. a Cristo y el reto es esto. It's another thing to confess with our mouth that we Tenemos que believe confesar but con we nuestra have to boca, actively pero surrender. tenemos que activamente rendirnos a Él. Oremos esta oración. Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la cruz. This morning I confess with Esta my mañana mouth confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú eres nuestro Salvador. Gracias y perdón por mis pecados. life to the God who Rindo mi vida al Señor de señores. help me to walk with Ayúdame a caminar contigo desde hoy. you. Help me to be more like you. Ayúdame a ser como tú. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén, amén, amén.